Muy bien, hermanos. Entonces, continuamos con nuestra segunda parte. Solo déjenme ver el micrófono. Ok, excelente. Entonces vamos a continuar. Miren lo que dice en Juan 6:14. Dice, traducción nueva, traducción viviente, dice, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. ¿Por qué para ellos fue un gran impacto escuchar y ver a Jesús? La verdad es que vemos que en el Antiguo Testamento hubo quienes hicieron milagros, que profetas hicieron milagros, pero todo lo que veían, hermanos, lo que escuchaban de Jesús, era algo que trascendía a lo que comúnmente se sabía de los profetas. Jesús no solamente sanaba enfermos, resucitaba muertos, sino que hacía toda clase de milagros y además su sabiduría era infinita. La forma de enseñar incluso la palabra de Dios, esto es el Antiguo Testamento, lo hacía de una manera tan perfecta, pero tan clara. Además de eso, hermanos, Jesús vivía de una manera correcta. Porque ellos veían a Jesús así, como el profeta que esperaban, como ese profeta que definitivamente tendría un estatus mucho más elevado que los otros profetas. También, hermanos, tiene mucho que ver la forma en que Jesús vivió, porque los judíos sabían de los defectos de Moisés, los israelitas. Los israelitas sabían los defectos de Isaías como ser humano, de Jonás. Ellos veían que Isaías era imperfecto. Pero cuando estaban los judíos frente a Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento, ese profeta, no les cabía duda porque todo encajaba perfectamente. Era un maestro, era un guía, era un proveedor, era alguien que daba su vida por las personas, era alguien que pastoreaba, que cuidaba y era alguien que vivía bajo los estándares de pureza más elevados, bajo los estándares más elevados de moralidad de aquel entonces. Era alguien que era un hombre piadoso, un hombre que daba un ejemplo de vida. Entonces, esto, estas señales milagrosas que Jesús hacía, los llevaban a pensar, ok, bueno, hemos tenido diversos profetas a lo largo de nuestra historia, pero este profeta en sí tiene algo muy especial. Ya vemos en las escrituras cómo la gente se admiraba de cómo enseñaba, porque Jesús enseñaba con plena, dice la Biblia, autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Ok? Miren lo que dice en Juan capítulo 5 versículo 46. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Esto ya definitivamente había judíos que no lo soportaron, porque Jesús no solamente se hacía llamar hijo de Dios en una ocasión, sino que lo dijo en diversas ocasiones, pero además, como los judíos admiraban tanto a Moisés, él aprovechó para decirles, miren, a ese Moisés que ustedes tanto admiran, que tanto respetan, que tanto quieren, él habló acerca de mí. ¿A qué se refiere Jesús? A la escritura que vimos al principio, hermanos, donde Moisés le dice al pueblo, Dios les va a enviar un profeta como yo. A esa escritura se refiere Jesús. Entonces, para los judíos de aquel entonces fue algo que los estremeció completamente, estremeció sus vidas. Y hermanos, Jesús es profeta, sí es profeta. Vamos a ver que también es sacerdote, pero también es rey. Y de repente no quisiera que se piense, bueno, pues Jesús era un profeta más. No, así lo ven, por ejemplo, el pueblo musulmán lo ven como un profeta. Los testigos de Jehová no lo ven como Dios, no le dan ese estatus, no lo respetan, no le dan ese lugar que Jesús tiene merecido, no lo hacen tampoco, ¿ok? Pero nosotros, qué especial que nosotros nos demos cuenta que sí, era ese Mesías, era ese profeta del cual se hablaba,
en el Antiguo Testamento y que en Deuteronomio quedó afirmado. Entonces, cuando Jesús les dice, este, si en verdad fueran respetuosos de Moisés, si en verdad creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de lo que yo sería en estos tiempos. Y fue ahí, entre otras ocasiones, donde muchos judíos rompían con Jesús, porque este Jesús les venía a decir quién era, cuál era su esencia, de dónde provenía. Miren lo que dice en Hechos 3 22 23. Dice, Moisés dijo, Señor, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Y ya el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, en ese momento donde se convierten tantas personas, todo ese revuelo que hubo en aquel entonces, les decía, bueno, ok, de ese profeta, él también lo dice, ese profeta del que se habla en el Antiguo Testamento por medio de Moisés, ese es el profeta que fue levantado de entre nosotros, ¿ok? Y aquí es donde muchas personas también creen, y eso es algo muy bueno, hermanos, que muchas personas también creyeran en Jesús una vez que ya había muerto y había resucitado. Este mensaje fue proclamado y entonces muchos sí vieron a Jesús como ese gran profeta, ese ser que iba a venir de parte de Dios a traerles las buenas noticias. Y muchos también se llenaron de gozo y de alegría, así como tú y yo nos llenamos de gozo y alegría al saber que Jesús sí vino a esta tierra, que Jesús estuvo con nosotros y que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Pues bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Es momento de que podamos hablar acerca de la figura de Cristo como profeta. Gracias, hermanos. Que tengan una increíble noche. Hasta pronto. Bye.